Hola, ¿qué tal, familia Mijés? Qué gusto estar en esta noche con ustedes compartiendo de nuevo la palabra de Dios en nuestra casa de bendición Mijés. Quiero pedirte que ahí donde tú estás, invites a la gente que está en tu casa para que se reúnan a través de esta transmisión, podamos experimentar un tiempo delante de la presencia de nuestro todopoderoso Dios y podamos sentir la armonía y la unidad de estar juntos en nuestra casa de bendición Mijés. Quiero invitarte en esta noche a que nos pongamos de pie y vamos a comenzar con nuestra casa de bendición. Y qué mejor manera de hacerlo que orando a nuestro buen y poderoso Dios y también alabándolo y exaltando su nombre. En el nombre de Jesús quiero pedirte que cierres tus ojos y vamos a hacer una oración. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás presente con nosotros en este lugar. Señor, tu palabra dice que tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Señor, nosotros sabemos esta verdad, por lo tanto entramos a tu presencia con acción de gracias, como dice tu palabra, por tus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Y esto es lo que nosotros queremos hacer en este lugar, porque sabemos que cuando alabamos tu nombre, tú te haces presente y cambias la atmósfera, estableces tu reino, Señor, y es evidente cuando tú estás en un lugar. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te alabamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Todos decimos amén. Veré milagros suceder, sabré que sigue siendo rey y volveré mis rodillas a doblar. Nada detiene tu voluntad. Aleluya, aleluya. Que venga hoy tu reino. Aleluya, aleluya. Es lo que más anhelo en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno. No fallarás en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno. No fallarás, no fallarás. Mi fe fundada en ti está, será la luz que guiará y sabré tus promesas cumplirás. Nada detiene tu voluntad. Aleluya, aleluya. Que venga hoy tu reino. Aleluya, aleluya. Es lo que más anhelo en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno. No fallarás en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno. No fallarás, no fallarás, porque tú no sabes fallar, Señor. No fallarás.
Dios es bueno, no fallarás en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando. Dios es bueno, no fallarás, no fallarás, no fallarás, no fallarás, no fallarás. Sí, Señor, te bendecimos, Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque podemos confiar en ti, podemos confiar en tus promesas, podemos confiar que tú estás en este lugar. Tú eres nuestro Dios, que no estimaste ser igual a Dios como cosa que aferrarse, y viniste a este mundo a pagar el precio de nuestra maldad. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, y Él tomó la semejanza de hombre, y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió. Y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te bendecimos, Señor, te confesamos como nuestro Dios, como nuestro Redentor, como el sustentador de nuestra vida. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad
toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, el Señor, el Señor, el Señor. El Señor, tú eres Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor. Una vez más confiésalo. El Señor, tú eres Señor, el Señor, tú eres Señor, el Señor. Dale un fuerte aplauso al Señor ahí donde tú estás. Celébralo. Dale gracias por lo que está haciendo en nuestra vida, porque el reconocer a Jesús en nuestra vida nos permite vivir confiados. Quiero invitarte que tomes tu lugar ahí donde tú estás. Tomemos asiento, mis hermanos. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar con nuestra casa de bendición en esta noche. Y a nombre de nuestros pastores Irán Durán y Lupita Simón, reciban un cordial saludo y muchas bendiciones. Yo quiero que ustedes sepan que hemos estado orando por ustedes, creyendo que vamos a ver la bondad de nuestro Dios aquí en la tierra de los vivientes. Se nos ha capacitado, se nos ha enseñado a través de la palabra que dice que al que cree todo le es posible, que en el nombre de Jesús hay poder. Por tanto, ahí donde tú estás, tú recuerda que tienes el poder para declarar, para creer que vamos a ver milagros, por cuanto nuestro Dios está vivo. Así que, hermanos, tengamos esperanza, tengamos paz, y vamos a tener la oportunidad de volvernos a reunir aquí en nuestra casa Mijés, todos juntos en armonía, como el cuerpo de Cristo, como lo que somos, como somos una familia, y vamos a poder estar aquí delante de la presencia de Dios, ministrando su presencia y declarando que tenemos un Dios vivo, gozándonos en la presencia de nuestro todopoderoso Dios. Mientras tanto, recuerda que ahí donde tú estás, nuestro Dios todopoderoso está al lado tuyo. Y si tú eres una persona que nos está escuchando esta transmisión y es la primera vez que nos escuchas, estás escuchando este mensaje, quiero que sepas que no es casualidad. Si tú se lo permites a Dios, hoy puede ser el día en el cual Jesús entre a tu corazón. Bueno, vamos a comenzar con nuestra clase de bendición de esta noche. La clase pasada tuvimos una lección que se tituló "Y recibiréis poder para poder". Hechos capítulo 1 verso 8 dice: "Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra". El Espíritu Santo es lo único que nosotros necesitamos para poder no solamente hablar, predicar con palabras, sino también con hechos. Una persona que tiene al Espíritu Santo, que está llena del Espíritu Santo, no solamente habla de Jesús, sino que también demuestra a Jesús, demuestra que está vivo, demuestra que sigue haciendo señales, prodigios, milagros, que ese mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos sigue estando vigente, y ese mismo poder vive en nosotros el día de hoy si eres una persona que tiene a Cristo en su corazón. Esta noche nuestro tema se titula "La obra redentora de Jesús". El domingo pasado nuestro pastor Irán hablaba de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Estamos en Semana Santa y justo en estos días conmemoramos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio y ese acto crucial para nuestra redención, es decir, para el pago de nuestra libertad. Pero ¿qué conlleva en sí ese sacrificio y por qué era tan necesario?
Nosotros no vamos a poder comprender la magnitud del sacrificio de Jesús si primero no comprendemos de todo lo que tuvo que despojarse Él, y que todo el sacrificio, que todo el dolor y que todo el sufrimiento que vivió aquí en la tierra a causa nuestra, no lo vivió como un Dios, no lo vivió como su deidad, no lo vivió como un Dios que no puede afectarle absolutamente nada, sino que verdaderamente Él sufrió como un ser humano común y corriente, como tú y como yo, sujeto a las mismas pasiones, a las mismas tentaciones y a las mismas pruebas. Entonces, vamos a pedirles por favor que abran sus Biblias en Filipenses capítulo 2, verso del 5 al 11, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La Escritura nos enseña que Jesús se despojó a sí mismo. Eso significa que se quitó su deidad, se quitó su naturaleza incorruptible, se quitó su poder como Dios con un propósito y con una misión. Quiero también pedirte que abras tu Biblia en 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesús semejante a nosotros. Jesús fue semejante a nosotros, excepto en el pecado. Dice la Escritura que Él se hizo pecado, para que pagando el precio de nuestro pecado, nosotros fuésemos contados como justicia en Él. Dios es justo y de ninguna manera se podía arrepentir de su palabra. La palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, si Él había dicho la paga de pecado es muerte, Él de ninguna manera, por su justicia, por cuanto Él es un Dios justo, de ninguna manera podía exentar al mismo Jesús que no pagara el precio del pecado. Lo que hizo Jesús es cargar con el pecado Él mismo y pagar el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. Es decir, Él tenía que cumplir con la ley como cualquier otro. Así como dice su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿al qué? Al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual Jesús dio su vida. Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el propósito de la obra redentora de nuestro Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Vamos a leerlo también en nuestros hogares. Dice la palabra de Dios: quien llevó Él mismo nuestros pecados. ¿De quién habla? Habla de Jesús. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Jesús en la cruz del Calvario cargó con nuestro pecado, con nuestra falta, pero también con nuestra enfermedad, con nuestras ataduras, con nuestra esclavitud. Cargó en la cruz del Calvario con todo eso. Dice la palabra de Dios en la Escritura de Isaías 53, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, di conmigo, fuimos nosotros
curados. Fíjate de este dato. Desde que Jesús nació, Satanás procuró matarle. Lo hizo cuando le dijo a Herodes que matara a todos los niños menores de 2 años, porque procuraban matar al rey, al Mesías que venía, que había sido profetizado. Y él mató a todos los niños menores de 2 años. También cuando estuvo en el desierto 40 días y 40 noches. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba lo llevó a un acantilado y le dijo: tírate, total va a mandar a sus ángeles a cuidarte, a guardarte. Entonces lo trató de matar muchas ocasiones. Satanás probablemente se regocijó cuando Jesús murió en la cruz, creyendo que era una victoria para él. Pero esa, al igual que todas sus victorias, fue de corta duración. Cuando Jesús resucitó de la tumba, una vez más Satanás fue derrotado. Entonces, lo que no sabía Satanás es que ese sacrificio de Jesús le quitó a Satanás el derecho legal para tratar de esclavizar nuestras vidas, para esclavizar nuestras vidas, para oprimirnos, para condenarnos, para dejarnos en derrota. Las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron unas palabras que decían en griego tetelestai, que significa consumado es. Yo quiero que tú sepas que esa raíz, la palabra tetelestai, viene de la raíz en griego, que es la raíz es teleo, que significa pagado, pagado por completo. Entonces, fíjate que esta misma palabra, teleo, es lo que decían los gladiadores cuando estaban en el Coliseo Romano. Tú sabes que los gladiadores estaban en el Coliseo Romano peleando por sus vidas, y era vida por vida. De tal manera que cuando entraban 2 adversarios, 2 gladiadores en el Coliseo Romano, solamente podía salir uno. Y aquel que podía vencer a su enemigo, aquel que podía matar a su enemigo, era aquella persona que podía salir con vida. Y decía, el último golpe final decía Telios, que significaba pagado por completo. Mi libertad tenía un precio y ha sido pagado por completo. Entonces, de la misma manera, nosotros entendemos que Jesús, cuando estaba en la cruz del Calvario, no fue un grito de dolor, no fue decir tetelestai, como que ya una persona que había sido derrotada, sino todo lo contrario. Él estaba diciendo en sus últimas palabras que cada gota de su sangre tuvo un propósito y cumplió con el propósito por el cual fue derramada. Él estaba diciendo, pagado fue por completo la deuda. Pagada fue por completo la deuda. Cuando entendemos lo que Jesucristo hizo con nosotros, que la deuda que pagó no era su deuda, era nuestra deuda, era tuya y mía. Cuando Él dijo en la cruz del Calvario, tetelestai, no fue un grito de derrota, sino que fue el mensaje de Jesús declarando que su enemigo había sido derrotado, que su enemigo ya no tenía más poder para esclavizar nuestra vida. La sangre de Jesucristo nos ha redimido de todo pecado, nos ha comprado con su sangre. Uno de mis versículos, si no es que mi versículo favorito en toda la escritura. Este versículo lo podemos encontrar en Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Esta fue la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice así: anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándolas de en medio y clavándole en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz.
Sin esta declaración en estas escrituras que nos podemos ver aquí en Colosenses, la Biblia podrá tener muchísimas promesas, podrá estar llena de cosas increíbles, pero ni tú ni yo tendríamos acceso a ellas si no hubiera sido por la obra redentora de Jesús, que le quitó a Satanás el derecho legal de esclavizar nuestras vidas y que nos permita tener acceso a toda la posibilidad que hay dentro de su palabra. Esa es la razón por la cual estos versículos hablan de nuestro derecho como hijos, de poder declararnos libres, de poder declararnos sanos, de poder declarar restauración, de poder declarar victoria, por cuanto Cristo anuló el acta que nos era contrarios a nosotros y triunfó sobre sus enemigos en la cruz. Es por la razón por la cual tú y yo tenemos acceso a su presencia, a su palabra, a sus promesas. El precio de nuestro pecado, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. El precio de nuestra enfermedad, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Por sus llagas fuimos nosotros curados. El precio de nuestra esclavitud, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. El precio de nuestra vida eterna, Cristo lo pagó en la cruz del Calvario. Dime si esas no son razones suficientes para entregarle nuestro corazón a Jesús. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás. Si tú estás escuchando este mensaje, la palabra de Dios dice que si confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, seremos salvos. También la escritura dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La obra redentora de Cristo Jesús surte efecto en tu vida cuando tú le dices: Señor, entra en mi corazón. Creo que tú me has salvado, me has librado de la condenación, me has sanado a través de tu sangre preciosa, me has justificado a través de tu sacrificio en la cruz del Calvario. Entonces yo, por esta razón, comprendiendo quién eres tú, te abro las puertas de mi corazón. Si tú quieres hacer esta oración en esta noche, yo quiero invitarte a, por favor, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración y que repitas, por favor, después de mí. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias por permitirme escuchar el mensaje de Jesús. Hoy, en esta noche, te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres en mí. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. En el nombre de Jesús te doy gracias porque ahora soy un hijo tuyo o una hija tuya y tengo la oportunidad de venir delante de ti y decirte: Padre mío. Gracias, Señor, por esta noche. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te doy muchas gracias. Amén. Si tú acabas de hacer esta oración, quiero decirte que acabas de tomar la mejor decisión de tu vida, que es tener a Jesucristo en tu corazón. Dice la escritura que cuando nosotros hemos creído en Jesús, hemos sido engendrados no por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino hemos sido engendrados a la familia de Dios por Dios mismo. Por lo tanto, yo quiero invitarte, así como en un nacimiento físico, en un nacimiento espiritual, los recién nacidos necesitan alimentarse. Nosotros tenemos la palabra de Dios y yo te invito que aproveches este tiempo para leer las escrituras. Puedes empezar con el Nuevo Testamento, con cualquiera de los evangelios, que sigas creciendo, que sigas conociendo más de Jesús. Y cuando tengamos la oportunidad de volver a reunirnos aquí en Mijes, te acerques a la iglesia, vengas y sigas aprendiendo palabras que van a transformar y van a cambiar tu vida. Porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Así que felicidades y bienvenido a la familia. Ahora
quiero dirigirme a todas aquellas personas que están en sus hogares, que ya han recibido a Jesús en su corazón y están pidiendo y están clamando por una respuesta de Dios. Están clamando en medio de esta dificultad, en medio de esta pandemia que está atemorizando a la humanidad. Están clamando por una manifestación de Dios para sus vidas. Y que en muchas ocasiones las cosas que escuchamos en las noticias, que las cosas que escuchamos y vemos en la televisión, en las redes sociales, quieren poner en tela de juicio nuestra fe. Pero recordemos lo que la Escritura nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Otra porción de la Escritura nos dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, y es nuestra fe. Yo quiero invitarte ahí donde tú estás, que actives tu fe para creer que si Jesucristo ha pagado en la cruz del Calvario por nuestra enfermedad, ha pagado por nuestra libertad, ha pagado el precio por completo de todas las cosas que pudieran ser una necesidad para nuestra vida. Yo quiero invitarte que te actives en fe y que creas que Jesús ya ha hecho la obra redentora en tu vida. Por lo tanto, tenemos nosotros acceso a su presencia para pedir por nuestra sanidad. Dice su palabra, lo acabábamos de decir hace unos momentos. Dice: por su llaga, por su sangre, por su sacrificio en la cruz del Calvario, fuimos nosotros curados. Yo quiero hacerte una pregunta: ¿de qué tienes necesidad el día de hoy? ¿Cuál es tu necesidad el día de hoy? Yo quiero que cualquiera que sea tu necesidad, activados en el poder sobrenatural que hay en el nombre de Jesús, y por el poder del Espíritu Santo, y por el poder que hay en la sangre preciosa de Jesús, quiero invitarte en este momento a que hagamos una oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos en esta noche creyendo, Señor, que tu obra redentora ha sido hecha por completo. Por lo tanto, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, accesando a tus promesas, accesando, Señor, a tu palabra, creemos, Señor, lo que está escrito en cada una de las escrituras que están, Señor, en tu palabra, Padre. Y nosotros en este momento declaramos sanidad por sobre toda enfermedad, Señor. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú estás obrando, que tú estás actuando, Señor, en medio de la necesidad. Tú suples, Señor, tú suples estas necesidades en medio de la enfermedad, Señor. Padre, tú pasas tu mano trayendo esa sanidad divina en medio, Padre Santo, de la adversidad, Señor. Padre, tú nos empiezas a sustentar, Señor. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias por tu obra redentora. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, nosotros estamos conmemorando que sí, en verdad moriste en la cruz del Calvario y era necesaria tu muerte, Señor, para nosotros poder ser redimidos. Pero también, Señor, tu palabra nos enseña que has resucitado de entre los muertos. Por lo tanto, Señor, tú estás vivo, eres real. Estás con nosotros, estás en este tiempo de angustia, Señor, trayéndonos paz, infundiendo tu aliento sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Señor, nos arrepentimos de todo corazón por nuestros pecados, por aquellas cosas, Señor, que nosotros hayamos hecho mal, Señor. Nos ponemos a cuentas contigo, Señor, y declaramos, Señor, un nuevo comienzo en nuestras vidas. Que tu obra redentora, Señor, todo lo que has estado haciendo, Señor, en nuestras vidas, Señor, el enemigo no podrá contra nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con el mundo. Padre, tú has vencido, Señor, y nos has hecho a nosotros a través de Jesucristo más que vencedores. Por lo tanto, en el nombre de Jesús nos
cobra aliento nuestro corazón, cobra aliento nuestro espíritu, Señor. Y a pesar de lo que veamos, a pesar de lo que escuchemos, a pesar de lo que sintamos, creemos en tus promesas, creemos por fe lo que tú ya estás haciendo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero tu palabra también, Señor, nos ha enseñado que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de aquellos que le buscan. Y hoy, Señor, volvemos nuestro rostro a ti, declarando, Señor, que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, y que tu obra, Señor, redentora sobre nuestras vidas está completa. Por lo tanto, en el nombre de Jesús nos declaramos bendecidos, prosperados y en victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis queridos hermanos, antes de despedirme, quiero recordarte que te reúnas con nosotros en nuestra transmisión del domingo a las 9 de la mañana. Estaremos transmitiendo nuestro servicio de celebración a Dios. Quiero invitarte que te unas con tu familia, que estás en casa, aprovechemos este tiempo para estudiar la palabra, estudiar las escrituras, aprender un poco más de Jesús y, hermanos, vivir con fe, vivir en esperanza, no temiendo al futuro, sino teniendo en cuenta al Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Él nos ha sostenido y eso, mis hermanos, no tiene por qué cambiar. Así que tengamos fe, tengamos paz, tengamos esperanza. Mis hermanos, en esta noche no me queda otra cosa más que decirte que Dios te bendiga. Estamos en contacto. Nos vemos pronto.